futuro, que todavía muchas empresas todavía se han quedado dentro de una industria 3.0. Y aquí es donde viene lo más importante, cómo maximizamos el uso de la data dentro de una industria 3.0 y cómo saltamos a una industria 4.0. Entonces, aquí comenzamos a hablar de dashboard, cómo logramos desarrollar o implementar visualización de funciones, aplicaciones que realmente estén estandarizadas y sean accesibles sin ningún límite. Cómo desarrollamos indicadores de fácil entendimiento alineado a la necesidad. Cómo implementamos análisis avanzado de señales en series de tiempo. Por ejemplo, que yo pueda visualizar una temperatura y esa temperatura, aparte que mi sistema de control automático también tome cierta acción, yo también pueda anticiparme a alguna condición y detectar si es que mi sistema de control está bien sintonizado y determinar si realmente mi lazo de control puede tener alguna función de optimización para aplicar todos estos modelos multivariados dentro del proceso. Y todo esto se logra a partir de dashboard, de series de tiempo, dashboard de KPIs y análisis en tiempo real que me permitan maximizar el uso de la data para que cualquiera de nosotros podamos tomar una acción inmediata. Pero eso no queda ahí. Por otro lado, dentro de la industria 4.0, necesitamos también automatizar ciertos procesos. Y ahí donde entramos a trabajar en lo que es analíticas y modelos predictivos. Eh, y comenzamos a hablar un poco de cómo interactuamos con esta data de la información para poder encontrar correlaciones entre las variables, correlaciones que probablemente nosotros como individuos, como seres humanos, probablemente no la vamos a lograr a interconectar, pero sí modelos apropiados y adecuados que permitan esa capacidad para identificar nuevos patrones. Entonces, ahí comenzamos a hablar de el uso realmente de la información y cómo eso llega a un nivel de conocimiento y a un nivel de sabiduría. También nos va a permitir, y eso es algo que no pasaba en una industria 3.0, pero en una industria 4.0 ya ocurre, y es que podemos desarrollar nuevas métricas a partir de datos. Es interesante que yo, por ejemplo, a partir de un sensor, por ejemplo, de presión o un sensor de humedad, yo pueda obtener una nueva métrica o puedo obtener un nuevo sensor a partir de la correlación de esas variables para tener otra métrica, por ejemplo, un sensor de densidad, un sensor de flujo, ¿no? Que sea una correlación a partir de otras métricas y que todo eso me sirva para poder obtener modelos apropiados. Entonces, comenzamos a hablar que la industria 4.0 tiene otras ventajas, pero todo esto tiene que estar, como lo mencionaba acá, dentro de una arquitectura de datos apropiada, estratégica y escalable, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de gráficas, temas que podemos hacer visualización, un poco lo que es en tiempo real, ¿no? Ahora, poco ya hemos hablado de la industria 4.0, hemos hablado de qué es lo que vamos a ver a grosso modo dentro de este programa de especialización. Pero ahora vamos a hablar qué nos espera en el futuro. Y ya lo mencioné, la industria 5.0. Se viene eh, ya la autonomía a nivel de interacción y colaboración entre personas y máquinas. Se habla ya de sistemas que son más cognitivos, con un aprendizaje mucho mayor, que realmente el ser humano no sea reemplazado por una máquina, sino que todo lo contrario, existe una colaboración. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de que cuando hablábamos hace 300 años atrás, nosotros como individuos teníamos serios problemas dentro de nuestros ambientes de trabajo. Había muchos accidentes, nuestra calidad de vida era muy pobre, no teníamos acceso a una medicina adecuada, no teníamos acceso a un estilo de vida apropiado. Y si ustedes se ponen a analizar, cada vez que hemos tenido un salto disruptivo dentro de las industrias, las revoluciones industriales que hemos tenido, ese salto va mejorando la calidad de vida del ser humano. Entonces, muchas veces las personas piensan, no, es que pasamos a una industria 5.0, ahí las máquinas los van a reemplazar. Nada que ver, todo lo contrario. Nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida. Va a ser mucho más fácil y de más acceso para que muchas más personas tengan facilidades para poder alcanzar trabajos mucho más respetables, mucho más dignos, ¿no? Ya no trabajos tan repetitivos o trabajos que generen un reproceso donde al final lo que terminábamos era enfermándonos y acortándonos nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida. Entonces,
Tenemos que estar preparados, sí. O sea, también no se trata de que nosotros vamos a quedarnos ahí y esperar qué sucede. Tenemos que continuar en esa preparación, porque esa colaboración hombre-máquina también nosotros vamos a tener que seguir aprendiendo para poder trabajar con ese nuevo sistema, con ese nuevo mecanismo. Pero siempre, como lo acabo de mencionar, centrado en las personas y en optimizar los trabajos. Luego también se habla de la integración con otros procesos y sistemas como IA y sus niveles, como los cobots. Y se habla de sostenibilidad real, real, porque todavía no hemos llegado a un nivel de sostenibilidad en cualquiera de los entornos industriales. Y se habla también de una economía circular. Entonces, eso es un poco de lo que nos espera, eso es un poco de lo que nos viene. Y nosotros dentro de la industria 4.0 tenemos que estar preparados adecuadamente para entender todo este propósito, toda esta misión y todos estos retos que se avecinan, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de este programa? Ya he hecho una buena introducción de todo el proceso. Un poco lo que buscamos con esta especialización en automatización industrial y data analíticas es, el objetivo es capacitarlos a ustedes como profesionales, como líderes del sector, con esa experiencia y que tengan, perdón, experiencia en estas áreas industriales para aplicar tecnología avanzada de automatización industrial, combinadas con herramientas de análisis de datos, optimizando la gestión de procesos y la toma de decisión en entornos industriales. Eso quiere decir que ustedes van a obtener un conocimiento adicional a lo que ustedes tienen como una industria 3.0 y van a entender cómo es que logramos cohesionar apropiadamente una industria 4.0 y cómo logramos maximizar cada una de esas funciones de esta industria 4.0 para ir incluyéndola de una forma orgánica y natural a su desarrollo y a sus aplicaciones actuales. En el programa anterior me encontraba con personas, por ejemplo, que trabajaban en industria pesquera, que eran asesores, que inclusive trabajaban desarrollando proyectos para sistemas eólicos, sistemas de paneles solares, en aplicaciones remotas. Otros también me encontré que trabajaban, por ejemplo, en el sector de banca. Entonces, era súper interesante el conocimiento que se viene trabajando y cada uno aportaba. Y yo creo que igual va a ser muy interesante si ustedes se deciden, y espero que sí, a iniciar con nosotros en este programa de automatización industrial. Vamos a comenzar a reforzar cada uno de estos tipos de proyectos y ustedes van a ir entendiendo cómo es que lo vamos a llegar. Entonces, la finalidad del programa, como lo acabo de mencionar, busca que ustedes sean capaces, perdón, ¿alguien me ha escrito? Ah, ok, acaban de mandar un enlace. Ustedes buscan que ustedes sean capaces de gestionar los cambios industriales actuales mediante la transformación digital. Eso quiere decir que ustedes dentro de este programa van a ser los líderes de este motor de cambio, van a obtener todo ese aprendizaje y ese conocimiento para comenzar a difundir estas capacidades dentro de nuestra industria que tanto lo necesitamos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar, sostenibilidad, necesitamos digitalización y necesitamos automatización y autonomía. Los módulos están desarrollados como vemos a continuación, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de lo que es la introducción a la industria 4.0, vamos a hablar de lo que es autonomía de procesos, ¿no? Luego en el módulo 2 vamos a hablar de sensórica, vamos a hablar de protocolos de comunicación y aquí no solamente vamos a hablar de protocolos de comunicación industriales, sino que también vamos a hablar de protocolos de comunicaciones inalámbricos, porque una cosa es cómo yo llevo esa información de mi planta, de mi proceso, de mi fábrica, de mi industria, a una aplicación de arquitectura de Big Data. Y aquí tenemos que entender que hay diferentes metodologías de comunicación. Una es las metodologías propias dentro de mi industria y, y otra es las metodologías propias de cómo subo esa información con una gran cantidad masiva de datos y cómo logro que eso pueda realmente depositarse apropiadamente dentro de un proceso orgánico de arquitectura de Big Data. Luego, en el módulo 3 vamos a ver lo que es IoT industrial. Aquí es súper chévere. Vamos a hacer algunos ejercicios. Siempre voy a tratar de combinar con ejercicios. Ustedes también van a tener tarea para casa. La idea es que ustedes también aprendan. Recuerden que uno aprende en función de lo que uno haga. Ustedes no van a aprender si yo como docente, como ingeniero, les voy a enseñar. Es solamente ustedes van a aprender una pequeña parte. Nuestra metodología también se basa
en que ustedes puedan hacer. Y la única forma de hacer es implementar con ustedes talleres. Vamos a tener 3 talleres en diferentes tópicos para que ustedes puedan comenzar a desarrollar este tipo de aplicaciones. Y aquí en la IoT industrial vamos a ver un taller muy interesante para que ustedes entiendan cómo es que funciona el IoT, cómo es que, por ejemplo, yo puedo activar mi casa desde un Alexa y vamos a hacer esos ejemplos, se van a dar cuenta qué fácil es todo esto y eso mismo lo podemos aplicar dentro de un ambiente industrial. Luego vamos a hablar de robótica, vamos a hablar de sistemas ciberfísicos, vamos a hablar de autonomía, vamos a hablar de automatización, vamos a hablar de sistemas de geoposición, y luego pasamos a un módulo 5 que a mí me gusta mucho porque resume todos los módulos anteriores, que son arquitecturas de Big Data. Vamos a hablar de todas las metodologías de data analíticas. Vamos a conversar también de los diferentes procesos de Machine Learning que hoy en día existen para optimización de procesos industriales, ¿no? Entonces va a ser un recorrido muy interesante. Y luego finalmente vamos a cerrar en lo que es el contenido técnico, en el módulo 7, perdón, el módulo 6, lo que es fabricación inteligente, cómo logramos, cómo también ha sido la evolución de la fabricación desde épocas antiguas a lo que es hoy en día, y cómo hoy en día, por ejemplo, ya comenzamos a hacer fabricación con impresión 3D a través de piezas metálicas, por ejemplo, que la podemos fabricar en menos de 4 o 5 horas, lo que antes se hacía en semanas. Hoy en día lo podemos hacer mucho más rápido, pero todo con el uso de la información y los datos. Vamos a ver aplicaciones de simulación y gemelos digitales. Finalmente, también hemos querido introducir dentro de este programa que se entienda un poco de lo que es la ciberseguridad industrial, porque de nada nos sirve que hablemos de Industria 4.0 si es que no estamos seguros de cómo vamos a proteger nuestros datos. Hoy en día la data está muy abierta para cualquiera, pero tenemos que asegurarnos que realmente esa data esté bien protegida dentro del proceso que yo voy a comenzar a aplicar. Por eso, de nada nos sirve si es que no implementamos procesos adecuados de seguridad cibernética para evitar cualquier ataque. Y luego, finalmente, ya 2 módulos finales para que ustedes adquieran algunas habilidades blandas de herramientas de transformación digital, herramientas de innovación y cómo logramos procesos de innovación tecnológica, cómo implementamos proyectos apropiados para venderlo fácilmente, para que nuestras jefaturas o inclusive nuestros clientes puedan entender lo que venimos haciendo y cómo maximizamos. Muchas veces somos los mejores entendiendo un problema, pero no somos los mejores vendiéndolo. Y eso también es lo que buscamos con este programa. Buscamos que realmente encontremos la aplicación real y encontremos cómo maximizamos rápidamente que esa aplicación realmente sea automatizada. Muchas empresas no dan ese salto, inclusive ni siquiera dentro de una industria 3.0, porque no le ven la aplicación. Dicen, ¿para qué voy a invertir, qué sé yo, $1.000.000 si es que realmente mi retorno de la inversión va a ser muy bajo? Pero claro, porque no estás considerando otros factores adicionales que quizás a largo plazo ese $1.000.000 se te puede convertir en $10.000.000 en retorno a la inversión. Entonces, esos también son factores que tenemos que considerar dentro de este proceso. Y finalmente, el módulo final, que es el proyecto integrado, en donde consiste, porque ustedes de hecho desde el día 1, ustedes ya van a presentar un trabajo de proyecto, ¿no? Que lo van a ir desarrollando en cada uno de los módulos y luego en el proyecto integrado ya ahí resumimos, hacemos un wrap-up de todo lo que ustedes vienen implementando de tal manera de que puedan ustedes implementar un proyecto, así sea básico, porque tampoco soy consciente, en 2, 3 meses que tenemos, quizás un poco más, no vamos a alcanzar a hacer un proyecto de una gran envergadura, pero sí en algunos casos que me ha pasado con el programa actual, ellos están aplicando ciertas investigaciones que son más de búsqueda de información para ver si es factible. Otros que ya sí tenían la capacidad, sí están implementando algo. Entonces depende también de lo que ustedes puedan comenzar a trabajar y puedan comenzar a desarrollar. Entonces en este módulo vamos a ver un poco, entender la metodología. Yo mismo voy a asesorarlo a ustedes para ver Gabriel, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece si lo hago de esta manera? ¿Uso este protocolo o uso estos sensores? Entonces, un poco es lo que comenzamos a trabajar en el proyecto integrado. Y con eso finalizamos con este programa, que como ven es muy amplio. Los primeros 6, 7 módulos
pero luego mezcla y ese mix, esa combinación para lograr tener habilidades técnicas, habilidades duras y habilidades blandas para que en este programa ustedes adquieran un conocimiento a la vanguardia y muy avanzado y muy óptimo y muy alineado a lo que necesita hoy en día la industria dentro de un concepto de industria 4.0. Entonces, bien, eso es un poco lo que quería mencionarle. Nuevamente, bienvenido, le doy la bienvenida a todas las personas que estén interesadas en este programa de especialización en automatización industrial 4.0 y Data Analytics. Como mencionaba, mi nombre es Gabriel Cubas Glenn. Ahí nuevamente me pueden escanear, pueden revisar y estamos en contacto para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan y espero verlos nuevamente ya en el inicio que va a ser pronto, ¿no? Va a ser finales de junio, así que ya estamos casi acercándonos. Entonces, no sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Por Muchas favor, invitamos gracias. a los participantes a que nos puedan hacer llegar sus preguntas para que el ingeniero pueda absolver todas ellas. Perfecto. Ok, aquí estoy viendo algunas. A ver, ya. Aquí pregunta Johnny, ¿se trabajará con PLC para llevar la información a la nube AWS? Bueno, vamos a trabajar, obviamente, como todo es un ambiente remoto, vamos a hacer un ejercicio con una aplicación, ¿no? Que yo utilizo mucho, que es un sistema SCADA. No vamos a interactuar con un PLC propiamente, pero sí vamos a hacer una simulación de ese sistema SCADA. Vamos a simular un proceso, vamos a simular que estamos adquiriendo datos y vamos a simular cómo esos datos los llevamos a una aplicación. En este caso no va a ser de Amazon, vamos a hacerla con Google, ¿no? Un entorno dentro de las aplicaciones de nube de Google, ¿no? Que también, inclusive dentro del programa, dentro del módulo 4 me parece, vamos a ver todas las comparaciones que tiene AWS, que tiene Microsoft con Azure, que tiene Google, para que ustedes también entiendan las diferencias entre cada uno de ellos y cuáles son esas aplicaciones. Pero en este caso sí, vamos a trabajar con una aplicación y vamos a ver cómo recibimos esos datos propiamente dentro de un entorno cloud, ¿no? Que cómo se actualiza, cómo recibimos esos datos y luego cómo los podemos administrar. Vamos a trabajar, Johnny, con una aplicación que se llama LabVIEW. A mí me parece muy interesante porque mezcla muy bien diferentes entornos. Es una aplicación muy poderosa que no solamente tiene la capacidad de controlar PLCs, sino que además tiene la capacidad de soportar diferentes protocolos de comunicación, pero además tiene también la capacidad de poder soportar aplicaciones en la nube. Entonces, este tipo de aplicaciones, obviamente, así como existen Siemens, existen en Schneider Electric, o con Alan Bradley o ABB, es muy similar, es muy parecido dentro del proceso, dentro del entorno, pero a mí me gusta mucho este entorno de LabVIEW porque permite asociar todas en un solo canal, puedo simular procesos, que eso también es bien interesante, y eso garantiza apropiadamente una adquisición de conocimiento para ustedes, no simple y fácil. No sé si está claro ahí, Johnny. ¿Me confirma, Johnny, si está claro? No sé si me escucha. Ah, ya, perfecto. Ok. Gracias a ti, Johnny. Gracias por la consulta. Ok, no sé si hay otra consulta, comentario. Este es el momento en donde siéntanse libres, realmente libres para poder hacer realizar cualquier consulta, cualquier sugerencia.
Ok, bueno, no Bien, sé si... sí, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, ingeniero. También agradecer a Gracias. todos los participantes de este seminario. Sabemos que una sesión no va a poder absolver todas las dudas que ustedes tengan. Es por ese motivo que queremos invitarlos a nuestro programa de especialización en automatización industrial 4.0 y analítica, que tiene fecha de inicio este lunes 9 de junio, ¿sí? Y como les comenté en un inicio, se les estará enviando los certificados a los respectivos participantes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por su participación.